Tengo 75 años de edad. Pongan atención, porque la mayoría de la gente de mi generación no les va a decir esto que estoy a punto de hablarles, aunque piensen lo mismo. Durante la mayor parte de mi vida adulta, fui lo que todos llamaban el pilar, la persona confiable, ese que nunca decía no, que siempre estaba disponible y que tenía el trabajo y el matrimonio correctos. Yo era un dechado de estabilidad, y la gente me alababa por eso. Pero lo que nadie veía, y lo que yo tardé 50 años en entender, es que la estabilidad que tanto buscaba era, en realidad, una jaula de oro que yo mismo construí. Cambié mi esencia por la aprobación, mi verdad por la paz superficial de no incomodar a nadie. Y necesito que me escuchen con detenimiento, porque el dolor que siento hoy es el dolor de haberme despertado demasiado tarde en una vida que no era mía. Estoy aquí para advertirles. El costo de ser la persona correcta para todos es la pérdida de tu alma, y es el precio más caro que puedes pagar. Confieso que viví equivocado. Y lo peor es que vivía equivocado creyendo que estaba haciendo absolutamente todo de pelos. Seguí el manual al pie de la letra. ¿Saben? Ese que te dan tus papás y la sociedad. Estudia. Consigue un trabajo estable. Cásate. Compra tu casa. Sé responsable. Sobre todo, no causes líos a nadie. Fui impecable en esa ejecución. En mi mente, estaba acumulando seguridad, construyendo un futuro sólido y asegurándome de que todos a mi alrededor se sintieran cómodos y orgullosos de mí. Yo medía el éxito de mi vida no por mi propia satisfacción, sino por la ausencia de críticas y por la intensidad de los halagos de terceros. Fui maestro en cumplir expectativas ajenas, y por eso, ¿todos me querían y me respetaban? ¿O eso creía yo? Estaba convencido de que esa era la fórmula secreta de la felicidad, la receta para una vida tranquila y sin grandes sobresaltos. Esa conformidad silenciosa y casi religiosa con las reglas sociales era mi mayor virtud, según mis amigos y parientes, y yo absorbí esa narrativa. Me veía como altruista, un buen hijo, una buena pareja, alguien que se sacrificaba por el bien mayor. Yo era el hombre o la mujer que todos querían tener cerca, porque nunca cuestionaba, nunca estaba en desacuerdo y siempre estaba allí para ceder, conciliar o resolver. En realidad, estaba canjeando mi voz por un lugar en la mesa. El problema es que, al concentrarme tanto en ser aceptado y en no decepcionar, se me olvidó preguntarme quién era yo sin toda esa armadura de deber y obligación. Lo que no sabía es que al manual que seguí le faltaba una página, la que hablaba de tu propia identidad, de lo que te hace querer levantarte por la mañana. Yo estaba viviendo una vida de extra, dedicado a que la historia de los demás funcionara a la perfección, y la mía se quedó en borrador. No manches. Mi gran error, que tardó décadas en manifestarse por completo, fue vivir una vida de reacción en lugar de acción. Yo no elegía mi vida, solo le respondía. El trabajo que tomé era el que pagaba las cuentas y daba estatus a la familia. La casa que compramos, la que era conveniente para los parientes y donde todos se sentían a gusto. Incluso mis hobbies, los pocos que tenía, eran elegidos en función de lo que no molestaría, de lo que sonaba decente o de lo que podía hacer en silencio, sin desviar la atención de quienes importaban más. Mi existencia se convirtió en una serie de microsacrificios diarios, pequeños síes que les decía a los demás, e incontables noes que me daba a mí mismo, todos los días. Yo justifiqué esto como madurez y responsabilidad. Esa repetición constante de ceder era lo que me hacía parecer, a ojos de todos, admirable. Yo era el empleado más paciente, el cónyuge más comprensivo, el hijo que nunca se quejaba. La gente decía, fulano es tan tranquilo, tan fácil de tratar. Pero esa facilidad era mi tragedia silenciosa. Poco a poco, mis propias preferencias se fueron atrofiando por la necesidad de ser útil. No tenía pasiones profundas, porque las pasiones exigen tiempo, exigen elecciones que pueden incomodar o exigir demasiado. Me convertí en el puerto seguro de los demás, la persona que absorbía el caos, pero mi mundo interno se estaba vaciando. Me convencí de que esta vida de constante servidumbre era la definición de amor y de un buen legado, lo que reforzaba aún más mi error. Vivía en un piloto automático de autoabandono, y la sociedad me aplaudía por eso. El sistema recompensa a quien se conforma y a quien evita conflictos. Desde la niñez, nos enseñan que el camino más seguro es el de la aprobación.
Y yo internalicé esto de forma tan profunda que llegué a un punto donde ya no podía distinguir lo que yo quería de lo que esperaban de mí. Mi identidad estaba tan mezclada con las expectativas de los otros que, si me preguntabas cuáles eran mis sueños no realizados, no sabría responder. La prioridad siempre fue el mantenimiento de la paz externa, aun si eso significaba una guerra civil en mi propia mente. Y es ahí donde está el peligro para ti. ¿Reconoces estos patrones en tu rutina? Estás haciendo un trabajo que no odias, pero que tampoco amas, porque es lo responsable. ¿Estás silenciando tus opiniones para evitar una discusión leve? Crees que estás construyendo estabilidad, pero lo que estás levantando es un cimiento frágil basado en la opinión ajena. Estás invirtiendo más en tu fachada que en tu casa interna, y mi experiencia demuestra que esa fachada se va a desmoronar cuando la utilidad se acabe. Te elogian por tu paciencia, pero quizás esa paciencia sea solo miedo a ser auténtico. Mira bien tus microdecisiones de hoy, porque son ellas las que definirán quién serás en 50 años. Aguas. El piloto automático que conduje por 5 décadas solo se apagó cuando no había más a dónde ir. Eso sucedió en mi jubilación, alrededor de los 65 años. Mientras trabajaba, la oficina era la excusa perfecta. No puedo hacer ese hobby. Estoy muy ocupado. No puedo viajar. Tengo responsabilidades. No puedo dedicarme a mí. Necesito dedicarme a la carrera y a la familia. El trabajo era la capa de superhéroe de mi autoabandono. Pero de repente, la oficina se acabó. Llegó el último día, la fiesta con pastel, los abrazos y las palabras amables sobre mi legado de dedicación. Regresé a casa con el reloj de pulsera vacío. El tiempo finalmente era mío. Y fue ahí que el silencio llegó, y fue aterrador. No hubo drama inmediato, sino una ausencia profunda. Yo estaba acostumbrado a ser necesario, a tener una lista interminable de quehaceres para los demás. Mi identidad estaba ligada a lo que hacía, no a lo que era. De repente, no había correos urgentes, no había peticiones de ayuda de última hora de los hijos ya crecidos, y mi esposa /esposo tenía su propia rutina, sus propios amigos, sus propias pasiones que ella /él cultivó mientras yo estaba ocupado siendo el responsable. Me encontré sentado en la sala, con tiempo infinito, y sin saber qué hacer con él, porque mis propias voluntades estaban empolvadas, olvidadas. Estaba rodeado por la familia que alegaba haber construido la vida para proteger, pero me sentía un extraño, un huésped de honor que no conocía a los dueños de la casa. Miré el estante y no había un libro que realmente quisiera leer. Lo que había eran regalos o libros que debía haber leído para parecer culto. Miré el futuro y vi solo una vasta soledad, no porque la gente no me amara, sino porque la persona que amaban era el personaje del solícito, y ese personaje acababa de jubilarse. Fue en ese vacío que la finitud se impuso, no la de la muerte física, sino la finitud del tiempo para volver a empezar. Me di cuenta de que no se trataba de lo que perdí, sino de lo que nunca tuve. El evento catalizador no fue un shock, sino un colapso interno lento, silencioso y mucho más doloroso que cualquier crisis gritada. Me sentí como un actor que, al quitarse el maquillaje en el camerino, se da cuenta de que no le queda rostro. El conflicto era psicológico, una verdadera guerra de identidad. ¿Quién es este cuerpo envejecido, sentado en este sillón, que no tiene un solo deseo genuino para llenar la próxima hora? Las preguntas vinieron, implacables, en medio de las madrugadas silenciosas, robándome el sueño que tanto aprecié durante los años de trabajo. Comencé a preguntarme, ¿para quién viví? Al final, mis hijos están bien, pero habrían estado menos bien si yo hubiera sido más yo, más auténtico, menos disponible para cada pedido trivial. El peso de darme cuenta de que viví para expectativas externas era insoportable. Había construido una vida perfecta en la superficie, basada en lo que los vecinos y los parientes consideraban un éxito, pero esa vida no me pertenecía. Me preguntaba, ¿qué quería realmente? ¿Qué quedó de mí después de 50 años de filtrado? Tenía miedo de dar una respuesta, porque me di cuenta de que quizás la respuesta era, nada. Me anulé tanto, me doblegué tanto para ser el buen muchacho /buena muchacha, que el yo original se había retirado. Había confundido la ausencia de conflictos con la paz, pero era solo un silencio opresor. Lo peor es el dolor del tiempo robado. No es el dinero que perdí, ni la salud que se va. Es la percepción de que el tiempo,
La única moneda que no se recupera. Fue gastado de forma liviana, construyendo una fachada agradable. Mirar hacia atrás y ver que debería haberse gastado construyendo una base interna sólida, cultivando mi propio jardín, y no el huerto de los demás. El dolor no es que el tiempo se esté acabando, sino que el tiempo ya terminó para grandes correcciones. Siento un arrepentimiento calmo, que no grita, sino que susurra. Pospusiste tu vida por miedo a desagradar. ¿Y ahora, qué queda? Tras este colapso silencioso, la verdad que aprendí, y que es la única cosa que realmente importa, es esta. El intento de agradar a todos es la principal forma de traicionarte a ti mismo. Y, al final de cuentas, esa estrategia no agrada a nadie de verdad, mucho menos a ti. La mayoría de la gente cree, de forma ingenua e incentivada, que el amor es sacrificio total, que ser una persona buena significa no tener límites, estar siempre disponible y decir sí incondicionalmente. Esa es la gran mentira. El verdadero amor y, principalmente, el respeto genuino, vienen de tu integridad, de tu capacidad de ser honesto sobre quién eres y qué necesitas, y eso se manifiesta en tu capacidad de establecer límites sanos. La verdad es que la persona solícita, el people pleaser, no es respetado por su esencia, sino por su utilidad. Eres valorado mientras seas conveniente, mientras estés sirviendo a un propósito externo. Y cuando dejas de servir, cuando te jubilas, cuando te enfermas o cuando el tiempo simplemente te deja sin energía, te das cuenta de que la aprobación externa que recolectaste era una moneda falsa, sin valor real para tu paz interna. La vida que viviste fue un alquiler para la aprobación de los demás, y no construiste tu propia casa interna. Por eso, la tesis es simple, pero devastadora. El precio de ser amado por todos es ser un desconocido para ti mismo. Y te garantizo, con 75 años de experiencia, que ese es el precio más caro que puedes pagar en la vida. ¡Qué duro, carnal! Ahora, detente un instante y mira tu propia vida. Los signos que yo ignoré por décadas. ¿Estás agotado por compromisos que no son tuyos? ¿Estás siempre corriendo para atender una llamada o responder un mensaje en el momento exacto, con miedo de que la demora cause una decepción? ¿Te cuesta trabajo simplemente silenciar tu teléfono por una hora para dedicarte a algo que solo a ti te gusta, porque temes la reacción que causará la indisponibilidad? Te veo, en este momento, diciendo sí a una invitación que odias, solo para evitar una conversación incómoda. Estás comprando cosas que no quieres, comiendo lo que no te gusta, o viendo películas que te aburren, todo para asegurar que quien está a tu lado esté feliz y te considere una persona fácil de llevar. Estás usando tu vida como un alquiler para la aprobación de los demás, y ese es el punto donde tienes que parar y confrontarte. Piensa en tu calendario de la próxima semana. ¿Cuántos de esos compromisos son genuinamente tuyos y cuántos son solo deberes impuestos por el miedo a decepcionar? Si sigues en ese piloto automático, siguiendo el manual que yo seguí, sé exactamente cómo será tu futuro. Llegarás a los 60 o 70 años en un hogar interno, desnudo, asustado, sin saber quién eres, lo peor de todo, sin tiempo para construir esa base. Mi error costó 50 años. ¿Cuánto tiempo más tienes para desperdiciar hasta que la jubilación o una crisis de salud te fuercen a enfrentar el vacío que estás construyendo? Tu arrepentimiento se está construyendo ahora, en cada pequeño si no sincero. No estoy aquí para pedirte que lo dejes todo, que te mudes a otro país o que te divorcies mañana. Lo que aprendí es que el cambio real no está en el drama, sino en la microrevolución diaria. La orientación es práctica y humana. Comienza a practicar el no pequeño e imperfecto. No tiene que ser un no agresivo. Puede ser algo como, voy a tener que checar mi agenda y te regreso la llamada. O eso no es una prioridad para mí ahora, pero gracias por pensar en mí. Elige un deseo genuino, puede ser un hobby olvidado, leer un libro sin culpa, o solo una hora de silencio absoluto, y protege ese tiempo con uñas y dientes todos los días. Este acto no es egoísmo, es autodefensa. Tu vaso tiene que estar lleno para que puedas desbordarte hacia los demás, y no vaciarse continuamente hasta el agotamiento. El permiso para vivir tu vida no vendrá de nadie más. Debes auto-otorgarte esa licencia para ser auténtico ahora, aunque eso cause un malestar temporal en quien se acostumbró a tu eterna utilidad. Tengo 75 años. Piensa en esto. De los 25 a los 75, fueron 50 años vividos en esta solidez vacía.
en esta jaula de oro de la aprobación. Pasé 5 décadas siendo el fantasma servicial, el alquiler para la felicidad ajena. Y ahora que finalmente me di el permiso para ser yo mismo, los años que me quedan, quizás 10, quizás 15, son aterradoramente pocos. El dolor no es la vejez en sí, sino el contraste brutal, la lentitud con la que desperté versus la velocidad con la que el tiempo está pasando ahora. Miro hacia atrás y veo la ironía de haber vivido medio siglo en la negación de mí mismo y tener tan poco tiempo restante para disfrutar de la persona que finalmente comencé a ser. ¿A poco? Este arrepentimiento no me paraliza, pero me consume con una urgencia fría. No soy autocompasivo, solo soy lúcido. Entiende, el tiempo que gastas justificándote, explicándote o doblándote para caber en las expectativas de los demás es el tiempo que estás perdiéndote a ti mismo. No puedo recuperar mis 50 años de solidez vacía, pero tú puedes salvar los tuyos. La vida te da opciones pequeñas y diarias. Yo las ignoré, y el precio fue la pérdida de mi yo más profundo. No esperes tu jubilación, o una enfermedad que te fuerce a la quietud, para darte cuenta de que tu vida no tiene banda sonora propia, solo el eco de los pasos de los otros. Mi error costó 50 años de vida real. Mira tu calendario, mira tu rutina. ¿Cuánto tiempo hace que no te eliges a ti mismo? Si sales de aquí y sigues en el piloto automático, diciendo sí por miedo y posponiendo tus voluntades, sabrás exactamente cuál será el costo de eso. ¿Estás dispuesto a pagar el mismo precio que yo? Nadie, absolutamente nadie, vendrá a ti y te dará el permiso oficial para que comiences a vivir tu propia vida. Esa licencia debes auto-otorgártela, en este instante. La vida no desacelera y no espera a que decidas ser valiente. La elección es ahora. ¿Vives el resto de tu vida como un fantasma servicial o como la persona que realmente eres? Si este mensaje resonó, si sentiste el peso de tu propio tiempo, usa el espacio aquí abajo para escribir solo una cosa que harás por ti mismo hoy. No para mí, sino como un compromiso inaplazable con la persona que debiste haber sido todos estos años. Órale.